Aleluya. Bienvenidos al podcast ¿Verdad que sí? Donde lo positivo de Dios se hace verdaderamente real en tu vida. Y yo sé que este podcast será de tanto provecho para tu vida espiritual, que el conocimiento que Dios te va a compartir a través de su instrumento te va a ayudar para que tú puedas desarrollar tu espíritu. En este podcast vamos a hablar un tema muy interesante que se llama Caminando con las alas del Espíritu Santo. Yo quiero que tú escribas este tema, Caminando con las alas del Espíritu Santo. Antes de comenzar a compartirte el conocimiento de ese tema, vamos a leer un versículo de la palabra de Dios para así poder tener fundamento en lo que vamos a compartir. Vamos a leer el libro de Salmos capítulo 61, versículo 4. Dice así: Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Vamos a leer otro versículo. Salmos 91, versículo 4 dice: Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Nosotros podemos identificar en este versículo una metáfora escrita por David, pero inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué David escribió una metáfora? Porque las metáforas son las mejores formas de poder ilustrar las experiencias espirituales hacia el mundo natural. Pero aquí nosotros podemos identificar un principio, y este principio fue el que David utilizó para él poderse defender de sus enemigos. En otros videos ya yo he dicho que la Biblia es el único libro que tiene todos los principios universales para que nosotros los seres humanos caminemos por fe con ellos. Por la cual David utilizó el principio de caminar con las alas del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo no tiene alas, pero ¿por qué es que David está diciendo de las alas de Dios, de las cubiertas de Dios y de la pluma de Dios? Sabemos que David estaba utilizando un lenguaje figurativo, por la cual cuando nosotros comenzamos a estudiar las Escrituras, nosotros podemos observar de que cuando David se está refiriendo a las alas de Dios, se está refiriendo a la gran comisión de ángeles que Dios le asignó a David para que esos ángeles protegiesen a David cuando David iba a la batalla. Ahora, ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que eso era ángeles? Porque nosotros podemos encontrar una expresión escrita por David cuando David dijo: envía desde los cielos tu misericordia y tu verdad. Aquí nosotros podemos observar que cada vez que David iba a pelear, cada vez que David iba a la guerra, David no iba solo a la guerra. David iba con una gran comisión de ángeles, por la cual esos ángeles se encargaban de entregarle la victoria a David cada vez que David tenía que enfrentarse con un rey. Pero en este principio nosotros podemos observar algo muy interesante, y es que David dijo una expresión en el Salmo 61: yo quiero habitar siempre en tu tabernáculo. Bien, ¿por qué David prefería habitar todos los días en el tabernáculo? En otra palabra, en la casa de Dios. Porque David se dio cuenta que en la casa de Dios, Dios a él le ministraba. Dios a él le daba palabra, le daba misterio, le daba revelación. David se dio cuenta que cuando él estaba en la casa de Dios, él salía con la palabra que le iba a ayudar a vencer a sus enemigos y a tener la victoria. Por la cual David aprendió que estando en la casa de Dios tenía más cercanía con Dios. Por la cual de esto se basa este principio. Para tú poder caminar con los ángeles de Dios, para tú poder tener una gran comisión de ángeles a tu favor, vas a tener que aprender a tener cercanía con Dios. Hay una expresión dada por Jesús muy interesante, y fue que Jesús dijo una expresión que si tú le prestas atención en este podcast, te va a servir de mucho beneficio. David le dijo a unos de ellos, le dijo: a partir de hoy verá los ángeles de Dios subir y bajar
hacia el Hijo del Hombre. Jesús habilitó un principio. Y el principio que Jesús habilitó fue que cada vez que Él está presente en un lugar, los ángeles de Dios también están presentes. Cuando tú tienes ángeles a tu favor, es porque el Espíritu Santo de Dios está presente en tu vida. Si tú no tienes el Espíritu Santo, los ángeles de Dios no están a tu favor. Los ángeles de Dios están a favor de aquellos que portan al Espíritu Santo de Dios. Y aquellos que portan al Espíritu Santo de Dios verán ángeles subir y verán ángeles bajar. Aquí hay algo muy poderoso. Y es que cuando David iba a la guerra, David no iba solo. David iba acompañado por 2 ángeles específicamente. Wow, esto está muy poderoso. David dijo: envía desde los cielos tu verdad y tu misericordia. Cuando David iba a vencer a los enemigos, la misericordia y la verdad de Dios ayudaban a David. Primero, la misericordia guardaba a David de la muerte. Y la verdad, que significa justicia, ayudaba a David para David estar correctamente y agradablemente delante de los ojos de Dios. Por la cual, cuando nosotros aprendemos a caminar con el Espíritu Santo de Dios, cosas que son imposibles para ti van a ser posibles para ti. Por eso hay que muchas personas que no saben explicar cómo fueron librados de la muerte. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios está presente en tu vida, la misericordia de Dios te va a proteger donde quiera que tú vayas. Y la verdad de Dios va a estar presente en tu vida para guardarte de todo engaño y de toda malicia que el enemigo quiera traer. Cuando nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios, nosotros vamos a observar que esos hombres de Dios aprendieron a activar los ángeles de Dios a su favor. Hoy en día la generación quiere ver ángeles, quiere ver el reino de Dios actuar a su favor. Pero ¿cómo es que tú vas a ver el reino de Dios actuar a tu favor? Cuando tú aprendas que primero Dios tiene que ser número 1 en tu vida. ¿Sabes por qué David tuvo tanto éxito? Porque David le dio entrada a Dios en su vida y lo hizo primero en su vida. Podemos identificar unos hechos muy interesantes de David, un gesto de honra hacia Dios, donde dice la palabra que estaba la hija de Saúl. Dice la palabra que David no se puso ropa de rey. Dice las escrituras que David fue menospreciado por Mical por ponerse ropa que no era para reyes. Por la cual David sabía que a la hora de él presentarse delante de Dios, él tenía que soltar su corona, tenía que soltar su vestimenta, porque él sabía que él se iba a presentar delante del Rey de Reyes y Señor de Señor. Por la cual este gesto de David de honra le ayudó, porque dice la palabra que Dios da honra al que da honra. Por la cual David aprendió a honrar a Dios en todos sus caminos. Ay, 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 ay. Cuando tú aprendes a honrar a Dios en todos tus caminos, el cielo de Dios también te va a honrar. Cuando tú aprendes a honrar a Dios en todo lo que tú haces, en tu trabajo, en la universidad, en tus haceres, en tu compromiso, donde quiera que tú te encuentres, que tú honres al Señor, el Señor va a prosperar tus caminos. Hay algo muy interesante que me gusta de la palabra de Dios. Cuando nosotros observamos el capítulo 91, versículo 4, vamos a ponerlo de nuevo para escudriñar. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Muchos de ustedes se quieren sentir seguros por Dios, pero hay otro principio que hay que poner en práctica
para que las alas de Dios actúen a tu favor, para que verdaderamente tú te sientas seguro debajo de las alas del Señor. ¿Sabe cuál es el principio? Se encuentra en los Salmos: el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero no solamente este principio del temor funciona para la sabiduría. Este principio de tener temor a Dios funciona para que Dios te guarde de tus enemigos, para que Dios te guarde de toda estrategia que el enemigo quiera desarrollar en contra tuya. El temor a Dios te va a hacer invisible para el mundo de la tiniebla. ¿Sabes qué? Que David era invisible para el mundo de la tiniebla. Aunque los enemigos de David podían ver a David físicamente, pero el mundo espiritual, el mundo de la tiniebla espiritual, no podía ver a David. ¿Sabes por qué? Porque David estaba protegido por la cobertura de Dios. David aprendió a estar seguro debajo de las alas de Dios. Pero aquí hay algo muy importante. Nosotros podemos observar de que las alas de Dios no solamente están para sentirnos seguros. Las alas de Dios también están para ministrar a la audiencia, para ministrar al pueblo, para ministrar a quienes Dios nos pone al frente, para Dios darle una palabra de restauración, para Dios darle una palabra de cobertura, para Dios darle una palabra de consolación. Cuando nosotros observamos la Biblia, vamos a observar que la palabra dice: y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Nosotros sabemos que no era la sombra literal de Pedro. Era que lo que Pedro tenía, era que ese Espíritu Santo que Pedro tenía, cuando Pedro se movía por un lugar, el Espíritu Santo que estaba dentro de él sanaba a aquel que estaba cerca de Pedro. Nosotros tenemos que entender que Pedro también caminó con una gran comisión de ángeles. Pedro caminó con ángeles de sanidad, con ángeles de milagro. Nosotros podemos observar, aleluya, que los ángeles que estaban asignados para David, también Pedro se le asignó ángeles de sanidad, porque dice la palabra que por donde Pedro caminaba los enfermos eran sanados. Aquel que necesitaba una palabra de restauración era restaurado a través de la palabra. Aquel que necesitaba consolación, cuando Pedro predicaba la palabra, era consolado. Pero esto no solamente se queda ahí. Nosotros podemos ver que tanto como los otros apóstoles, podemos ver como los profetas, podemos ver como esos hombres de Dios, todos esos hombres de Dios caminaron respaldados con una gran comisión de ángeles, porque ellos aprendieron a tener cercanía con Dios. Es que tener cercanía con Dios va a habilitar el reino de Dios a tu favor. Cuando nosotros aprendemos a tener una comunión como la tenía Job, nosotros vamos a aprender a navegar en el mundo espiritual. Nosotros podemos observar algo muy importante en la vida de Job, y es que Job aprendió y comenzó a caminar en este principio. ¿Sabes cuál es el principio? El principio de temer a Dios. Es el principio que te va a ayudar a tener el reino de Dios a tu favor. Todo aquel que tiene temor de Dios, el reino de Dios está preparado para caminar con él. Ahora, si tú quieres caminar en lo sobrenatural de Dios, tienes que poner estos principios en práctica: temor a Dios, cercanía a Dios, comunión con Dios. Esto es lo que te va a ayudar a ti a tú poder tener todas las puertas abiertas.